¿Qué va a pasar en el mundo a partir de ahora? ¿Es inminente la Tercera Guerra Mundial? ¿Se está iniciando? ¿Qué es lo que va a pasar? Acontecimientos catastróficos están profetizados a partir de aquí. Te van a afectar. Ahora hemos estado repasando un bosquejo de la profecía y en el libro de Apocalipsis usted encuentra todas las profecías de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis coordinadas en cuanto a la secuencia de tiempo. Encontramos que la profecía principal comienza en el 6º capítulo y allí cuando Jesús está abriendo los sellos. Él es el revelador y aún así lo que se nos revela es meramente un símbolo, por lo que todavía no podemos entender. Pero Jesús es el revelador, Él es el que revela y el que puede hacernos entender. Y así como Jesucristo reveló el significado de las parábolas en un lenguaje sencillo a sus discípulos, encontramos que Él sí revela en un lenguaje sencillo el significado de estos símbolos. Y encontramos la clave en el capítulo 24 de Mateo. Ahora, estaban los 4 jinetes y primero estaba el caballo blanco, que eran los falsos predicadores y los falsos cristos, los que decían que Jesús es el Cristo, predicando a Cristo y sin embargo engañando a muchos. Luego vendrían guerras y todas estas cosas, una vez que comiencen, continuarían progresivamente hasta la segunda venida de Cristo. La falsa predicación comenzó incluso en los días de los apóstoles. El misterio de iniquidad ya obró, como dijo en su día el apóstol Pablo, 2 de Tesalonicenses 2:7. Pero ha continuado y encontramos que la falsa predicación se intensificará en estos últimos días, como se menciona en el versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas, entrándonos ahora en el último tiempo. Y en el versículo 24 otra vez, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, tanto falsos cristos como falsos profetas, que harán grandes señales y grandes prodigios. Mateo 24, 11, 24. Pero aquí atrás Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Mateo 24, 5. Ahora, habrá falsos cristos y falsos profetas. Luego, después de eso, vamos a llegar a la guerra mundial. Las guerras no eran el final, debían continuar progresivamente. Pero al final de los tiempos estamos llegando a la guerra de nación contra nación y reino contra reino en la guerra mundial. Ahora, ya hemos tenido las 2 guerras mundiales y viene como una serie en diferentes rondas. Estamos en el periodo de descanso entre la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial ahora, y todos saben que la Tercera Guerra Mundial se acerca. Luego, vendrán las hambrunas y las pestilencias y hemos estado investigando eso. Eso es lo próximo que va a suceder ahora, y luego la gran tribulación. Pero justo antes de la gran tribulación va a haber una huida del pueblo de Dios que está velando y orando siempre. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, se encuentran las profecías de la iglesia de Dios, la iglesia que Jesús edificó. Estaba compuesta de personas humanas y eran humanas, no eran perfectas. Y así, en casi todos los casos, Jesús comienza como lo hizo con la iglesia de Éfeso, que era la iglesia apostólica, dijo, conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Él sabía todas las cosas buenas acerca de ellos. Pero luego, un poco más tarde, el versículo 4, él dice en Apocalipsis 2, esto es, y luego el versículo 4, sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 2, 4. No fue perfecta. Y luego otra vez, la iglesia en Esmirna. Conozco tus obras, y así sucesivamente. La iglesia en Pérgamo. Conozco tus obras, todas las cosas buenas acerca de ellas. Pero el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Apocalipsis 2, 13, 14. Y así fue en todas ellas. Ahora llegamos al final, imaginando la iglesia como es en nuestro tiempo, y tenemos 3 de estas iglesias que continúan y viven hasta el final. La primera de esas 3, la iglesia de Sardis. Esa es una iglesia que tenía el nombre de que estaba viva y la iglesia de Dios. Tenían el nombre de iglesia de Dios y sin embargo dice que tú estás muerta. Y por supuesto, hablando espiritualmente, estaba muerta espiritualmente. Sé vigilante y confirma lo que queda y está a punto de morir porque no he hallado perfectas tus obras delante de Dios. Apocalipsis 3:2. Eso
es al principio de la iglesia de Sardis. Las cosas buenas no se dicen allí porque esta es una iglesia insignificante, débil, insignificante que está muerta espiritualmente. Y Jesús dijo: arrepentíos, o vendré sobre ti como ladrón, y no sabréis a qué hora vendré. Apocalipsis 3:3. Cuando lean eso, mis amigos, ese lenguaje se relaciona con lo que encontrarán en, déjenme ver, el capítulo 17 de Lucas y el 24 de Mateo y otros lugares, mostrando muy bien y muy perfectamente que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Entonces, existirían las últimas generaciones de esa iglesia en el momento de la segunda venida de Cristo. Ahora, sin embargo, vino la iglesia de Filadelfia que lleva la misión de Dios al mundo. Aquí hay una iglesia que desde un punto de vista físico y de poder y fuerzas físicas es la más débil de todas. Es la más pequeña. Tiene muy poca fuerza la iglesia de Filadelfia. Así que él dice: estas cosas dice el santo, que es Cristo y el verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Conoce tus obras. Ahora aquí había una iglesia. De nuevo, él podía elogiar sus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3, 7 y 8. Ahora, si revisas su Biblia y cómo Dios abre una puerta, abrió una puerta para que el apóstol Pablo fuera a Europa y predicara el Evangelio. Es una puerta abierta que abre la puerta a las instalaciones, a los métodos, a las oportunidades de llevar el Evangelio. Aquí está la iglesia que lleva el Evangelio del reino, que había sido escondido del mundo, que lo lleva al mundo. Porque él dice: tienes un poco de fuerza. Sí, tienen un poco de fuerza, pero es un poco. Son pequeños desde el punto de vista físico o humano. Y has guardado mi palabra. Son fieles y guardan su palabra y obedecen a Dios. Y no habéis negado mi nombre. He aquí, los haré de la sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos. Y no lo son, y está hablando espiritualmente. Él es judío, dice el apóstol Pablo, quien es uno interiormente. Y la salvación es primero para los judíos, y luego para los gentiles. Y así, simplemente se está refiriendo a aquellos que dicen que son cristianos, cuando entiendes el verdadero significado de esto. Y haré que vengan y adoren delante de sus pies, y que sepan que te he amado. Apocalipsis 3, 8, 9. Ahora, escuche esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. La palabra en la versión King James es tentación, pero tu margen dirá prueba, y es el tiempo de la gran tribulación. Os guardaré, pues, de este tiempo de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, una iglesia que está cerca del final de esta era y de la segunda venida de Cristo, y está existiendo y haciendo su obra antes de la venida de Cristo. Él dice: he aquí, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 3, del 10 al 12. La que por la iglesia se llama la de Filadelfia, ahora viene aquí el último de todos. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero del principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Eso no significa que Él fue la primera cosa que Dios creó, o la primera persona, sino significa que Dios creó todo por y a través de Él, si entiendes las palabras de la Biblia, que Él fue el principio de la creación porque Él la comenzó y fue comenzada por Él. Ahora, de esta iglesia Dios dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí está la iglesia tibia. Quisiera que fueras frío o caliente. Ahora, aquí hay gente que conoce la verdad. Aquí hay gente que piensa que lo tiene todo espiritualmente, lo que les faltaba. Así que porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Jesucristo. Porque tú dices, esto es lo que piensa la gente de esta iglesia, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. Apocalipsis 3, 15, 16. En otras palabras, espiritualmente ricos. Tenemos conocimiento que la gente no ha tenido antes. Sabes que en el tiempo del fin el conocimiento aumentará y los sabios se entenderán, pero ninguno de los malvados se entenderá. Si estas personas no fueran personas obedientes a Dios y que se hubieran arrepentido de su pecado,
que es la transgresión de las leyes de Dios, del gobierno de Dios, de la soberanía de Dios, no serían su iglesia. Estas son personas que guardan los mandamientos o no serían llamados la iglesia de Dios en primer lugar. Pero estos son los observadores tibios de los mandamientos. Estas son las personas que han conocido la verdad. Son las personas que se dan cuenta de que hoy se está revelando un conocimiento que los apóstoles no conocían. Y así como Jesús le dijo cuando eran solo discípulos, estudiantes o aprendices. Él dijo, muchos de los profetas de la antigüedad han deseado saber, tener conocimiento de las cosas que os estoy revelando, las cosas que podéis saber ahora. Lucas 10:24. Y no podían conocerlas, estaban escondidas de ellos. Ahora, el conocimiento tecnológico y científico y mecánico se está incrementando hoy, pero también el conocimiento espiritual. Y luego, en el capítulo 12 de Daniel, el ángel dijo esto: muchos serán purificados y emblanquecidos. Y purificados es un tiempo de prueba, sí, y con la gran tribulación que viene ciertamente estamos en ese tiempo. Pero los impíos harán lo impío, y ninguno de los impíos entenderá lo que es su definición bíblica de pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, 1 de Juan 3:4. Pero dice aquí, los entendidos entenderán, Daniel 12:10. Ahora, ¿cuál es la definición bíblica de los sabios? El temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111:10. Ese es el Salmo 111. Entonces, solo aquellos que guardan los mandamientos de Dios pueden tener este conocimiento. Ahora, aquí hay personas que tienen este conocimiento. Aquí hay personas que saben cosas que los apóstoles no podían saber. Aquí hay personas que desprecian a las demás personas en el mundo. Miran con desprecio incluso a las iglesias populares, digamos, que no tienen todo el conocimiento que creen que tienen y dicen, pues nosotros somos mejores que ellos. Somos espiritualmente ricos y acrecentados en bienes. Hablando de bienes espirituales, es decir, de conocimiento, de entendimiento. Tenemos el conocimiento, somos muy importantes porque tenemos estas cosas. Y en su propia presunción se han vuelto espiritualmente tibios. No son precisamente fríos, pero tampoco muy calientes. Están perdiendo celo. Realmente no están haciendo la obra de Dios en absoluto. Por cuanto dices, soy rico y enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desdichado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas, que es siempre el símbolo de la justicia de los santos, Apocalipsis 19:8, la justicia de Dios, que es la justicia que Dios nos da a través y por su amor, su Santo Espíritu, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. El mismo amor que cumple y cumplirá su ley, vestiduras blancas, para que estés vestido, Apocalipsis 3:17-18. La desnudez es siempre el símbolo del pecado o rebelión contra Dios. Ahora, aquí hay personas que tienen el conocimiento de los mandamientos de Dios y aún así no son obedientes, son descuidados. Y unge tus ojos con colirio para que veas. A todos los que amo, dice Dios, los reprendo y los castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:18-19. Ahora, Él ama a esta iglesia. Ellos son su iglesia, pero están sucumbiendo a esta tentación de volverse tibios, de defraudar. He aquí, yo estoy a la puerta, dice Jesucristo, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Apocalipsis 3:20. Y Él le está diciendo eso a esta iglesia en el último extremo. Ahora, amigos míos, está la iglesia que no será considerada digna de escapar de todas estas cosas que están aconteciendo. Está la iglesia que es tibia. Está la iglesia que no está continuamente teniendo toda su mente y corazón en las cosas de Dios. En el capítulo 21 de Lucas, que es la versión de Lucas de esta misma profecía de Jesús que hemos estado siguiendo en el capítulo 24 de Mateo, dijo aquí muchas cosas que van a pasar. Estos serán los días de venganza, cuando todas las cosas escritas serán cumplidas. Lucas 21:22. Llegando a nuestro tiempo ahora y el tiempo venidero cuando Jerusalén será rodeada por ejércitos. Entonces, sabed que su desolación está cerca. Versículo 20. Y luego va a venir un tiempo de fuga.
y caerán a filo de espada, hablando de nuestro pueblo y nuestra nación aquí literalmente. Serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24. Después de eso vendrán las señales celestiales, en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones confundidas, el mar y el rugir de las olas. Lucas 21:25. Ahora, eso es justo después de la gran tribulación. Ahora, al concluir esta profecía, Jesús dice como se encuentra registrado en el versículo 36. Velad pues y orad en todo tiempo. En otras palabras, no seáis tibios, sino que más vale que seáis realmente ardientes espiritualmente, y en vuestro celo por las cosas de Dios y la obra de Dios, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Ahora, a esta iglesia de la que les acabo de leer, la que tiene poco poder pero ha guardado la fe y para quien Dios abre la puerta, y que entra por la puerta y hace la obra de Dios con sus pocas fuerzas, sino en el grandísimo poder de Dios, a ellos les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación, o gran tribulación. Esta es una traducción correcta de eso. El significado de las palabras griegas, que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis 3:10. Así que, amigos míos, está la parte del pueblo de Dios, la parte de la iglesia que escapará. Ahora, también encuentras una parte de ellas en el 6º capítulo de Apocalipsis que serán martirizados. No escaparán y no serán tenidos por dignos de escapar y ser llevados a un lugar seguro. Y la gran tribulación será sobre ellos, y por causa de los mismos escogidos, porque muchos de ellos comenzarán a arrepentirse, aquellos días serán acortados, y de otro modo ninguna carne se salvará con vida en la tierra. Ahora, realmente llegamos al tiempo de la gran tribulación. Y saben, si profundizara en esto, creo que tardaríamos un año entero en darles la diferencia entre la gran tribulación y el día del Señor y las cosas relacionadas con ello. ¿Por qué, amigos míos, casi nadie lo entiende? Oyes a casi todos que saben algo acerca de la Biblia o que proclaman o enseñan algo acerca de la Biblia hablar de la gran tribulación. Pero, ¿por qué entonces tan pocos de nosotros entendemos? ¿Sabes que casi todo el mundo da por sentado que la gran tribulación es el día del Señor? En otras palabras, que la gran tribulación es el tiempo en que Dios va a castigar al mundo por su maldad y su iniquidad, y cuando Dios va a enviar grandes plagas sobre la tierra. Y así, algunos han inventado esa teoría del rapto. Dicen que la iglesia, es decir, todos los que solo profesan a Cristo, pero que no tienen ninguna obra de ningún tipo, porque les está prohibido tener eso, y se les dice que no deben tener ninguna obra. Pero Jesús, aquí atrás, les estaba diciendo a estas iglesias: yo conozco tus obras todo el tiempo, y es el que vence, como dijo Jesús, y guarda mis obras, al que venciere, versículo 26 del capítulo 2 en Apocalipsis, al que venciere y guardare mis mandamientos, hasta el fin, a él le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 2, 26 y 27. Bueno, la mayoría de ellos piensa que todo el cuerpo de personas que profesan el nombre de Cristo va a ser arrebatado en el aire en un rapto secreto y que Cristo viene aquí a la tierra en secreto. No habrá ningún ruido, no habrá ningún grito, no estará la voz del arcángel, no habrá ninguna trompeta de Dios, no va a haber nada de eso por lo que creen. Ahora bien, ¿es ese el tiempo cuando los muertos en Cristo resucitan con Él o no? Porque en el momento en que los muertos en Cristo resucitan y los vivos en Cristo son transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando esto mortal se revista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 52 y 53. Y cuando los vivos no preceden a los muertos y cuando los muertos en Cristo resucitan primero y los vivos en Cristo son transformados y resucitan para encontrarse con Él en el aire, ese, amigos míos, es el momento en que Jesús viene con un gran grito, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con gran estruendo. Y sin embargo, parecen creer que ese es el momento en que Jesús vendrá en silencio y no hará ningún ruido. Y Él va a arrebatar a su novia, como dicen.
Ahora, tienen algunos eslóganes muy ingeniosos. Ahí es cuando Él va a venir por su iglesia y luego, ya sea un año más tarde, 3 años y medio más tarde, 7 años más tarde o 1000 años más tarde, dependiendo de qué tipo de doctrina creas. Luego, Él va a regresar de nuevo en una tercera venida y esa vez dicen que Él viene con sus santos. Mis amigos, no pueden encontrar una palabra de ese tipo de cosas en su Biblia. Simplemente no está allí. Ahora, donde están confundidos, en el mismo comienzo de toda esta Babilonia y esta confusión, viene de confundir la gran tribulación con el tiempo de las plagas o el día del Señor. Ahora, la gran tribulación es el tiempo de la ira de Satanás el diablo. Ahora, vamos a leerlo. Vayamos a través de ello. El día del Señor es la ira de Dios. Son dos tiempos diferentes y algo los divide. Ahora, encontramos aquí en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 9. Después de estos comienzos de dolores o tribulación o tiempo de dolores, en el tiempo del hambre y la gran epidemia de enfermedades, las pestilencias y demás. Entonces, os entregarán a ser afligidos y os matarán, y vosotros, hablando nacionalmente de nuestro pueblo, serán aborrecidos de todas las naciones. Mateo 24:9. Ya somos, pero no parecemos darnos cuenta, y ese odio va a crecer. Entonces, habrá gran tribulación, versículo 21, Mateo 24, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, del 21 al 22. Ahora, el versículo 29. Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, ahora eso es después, la tribulación ha terminado, Dios está interviniendo por causa de los escogidos. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría con vida, sino por el bien de los elegidos, están en él, Mateo 24, 29, 22. Y el versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas que darán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. Mateo 24, 24. Y de nuevo, Dios va a enviar sus ángeles en el momento de su segunda venida de Cristo, y Él va a juntar a los elegidos de sus tumbas y de los 4 rincones de la tierra para encontrarse con Cristo en el aire. Ellos, mis amigos, son los elegidos, y por causa de algunos de los que se habían vuelto tibios y que no habían sido llevados a un lugar seguro, y que llevarlos a un lugar seguro es aquí mismo en esta tierra y no es ningún rapto al cielo en absoluto. Aquí tenemos, después de que termine, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Ahora, ¿encuentran eso aquí en el 6º capítulo de Apocalipsis? Por supuesto que sí, porque aquí en el 6º capítulo del libro de Apocalipsis está la profecía principal, y esa es solo la explicación de Jesús en un lenguaje sencillo. Ahora, aquí está el primer caballo, que son los falsos predicadores y los falsos cristos. Y el segundo sello, el caballo rojo, es la guerra que culmina finalmente con la guerra mundial. El tercer sello, explicado e interpretado por Jesús para nosotros, es el hambre. Y el cuarto sello, el caballo pálido, pestilencia o enfermedad. Ahora, luego viene la apertura del quinto sello. Y aquí está. Vean si esta no es la gran tribulación. Y vi debajo del altar las almas de los que fueron muertos por la palabra de Dios. Ya en este momento están martirizados. Ya no viven, están muertos. Fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaron a gran voz diciendo, al igual que la sangre de Abel clamando desde el suelo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9, 10. Sabían que la venganza o el juicio es de Dios. Sabían del juicio sobre este poder que se llama, en vuestros capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, la gran ramera. Sabían que aquí leíste que su nombre es Babilonia. Y en el capítulo 18, versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Ellos sabían que estas plagas venían sobre ella. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 8.
Por tanto, sus plagas vendrán en un día, muerte, llanto y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Apocalipsis 18:8. Su juicio es sobre ella, y cuando todo esto comience y la visión de Juan en el capítulo 17 viene el ángel, uno de los ángeles que tuvo una de las 7 últimas plagas o las copas de las 7 últimas plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré el juicio de esta mujer caída aquí, que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:1. Y luego nuevamente en el capítulo 18, en el 10º verso: poniéndose a distancia los mercaderes de la tierra y así sucesivamente, y los grandes hombres, de pie a distancia, por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia, esa ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado su juicio! Apocalipsis 18:10. Esos son los juicios de Dios. Ahora, estos santos lo sabían. Todo está escrito por delante de la profecía. Ahora, aquí están los que fueron asesinados por la palabra de Dios y saben que sus juicios vendrán en el momento de la segunda venida de Cristo, por lo que quieren saber cuánto falta para la segunda venida de Cristo. Así como dijeron los apóstoles: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y la señal de tu venida y el fin del mundo? Mateo 24:3. Bueno, ahora aquí estas personas están preguntando lo mismo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se les dieron vestiduras blancas, esa es la justicia de los santos nuevamente, y se les dijo que descansaran aún un poco de tiempo, hasta que sus consiervos y sus hermanos fueran muertos como ellos. Ahora ya fueron muertos, y se les dice que descansen aún un poco más de tiempo hasta que sus hermanos, hay otros santos, hay otros cristianos, que serán muertos como ellos, se cumpla. Apocalipsis 6, 10, 11. Un martirio de santos. Ahora, cuando venga esta gran tribulación, Él dijo, ellos os entregarán a la tribulación y ellos os matarán. Mateo 24, 9. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Ahora, mis amigos, está la gran tribulación y los santos están en ella. Y eso fue lo siguiente que ven aquí en Apocalipsis 6. Muy bien, ahora, ¿qué va a pasar inmediatamente después de la gran tribulación? Aquí viene el versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello, aquí viene el siguiente, el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de pelo, y la luna se convirtió en sangre. Aquí están las señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El siguiente versículo: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es muerta, sacudida con un viento recio. Apocalipsis 6, 12, 13. ¿Ahora qué? Lo que va a ocurrir a continuación. Y el cielo se apartó como un rollo que se enrolla, y todo monte e isla se movieron de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los principales capitanes, eso es, todos los poderosos y de los caudillos y de los grandes de la tierra, y los valientes y todo siervo y todo libre, eso incluye a todos ahora, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y ellos decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 14 al 16. ¿Dónde está la configuración del estado? ¿Qué están viendo cuando los cielos se apartan como un pergamino? Usted encuentra el estado retrocediendo aquí en el capítulo 4 y 5, y Juan lo vio en su visión. Es Dios Todopoderoso, el Padre sentado en su trono en el cielo y Jesús el Cordero de Dios a su diestra. Y ellos miran hacia arriba y ven ese espectáculo majestuoso, poderoso, con su rostro brillando como el sol en toda su fuerza, sus ojos como llamas de fuego. Y dijeron a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, el día del Señor, el día de la ira de Jesucristo, el Señor, el gran día de su ira, ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 16, 17. Entonces, ¿qué va a seguir? Las señales en los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y entonces el día de la ira de Dios, el tiempo de las plagas.
Vuelvan muy rápido, mis amigos. Regresen aquí a Joel y el segundo capítulo y el versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes del día grande y espantoso del Señor.